verdad que ya no sé si el ambiente pesado es dentro o fuera, ya nada, no sé. Hasta afuera se escuchan. Cosas, ¿verdad? ¿Cómo sientes, Aaron, el ambiente, güey? Ya se me quitó la risa de hace rato. ¿Sí? Como dicen, se me borró la sonrisa. ¿Se te borró la sonrisa? Supe que era licenciado. No, y espera que no quiero esperar a entrar. ¿Cómo va a Güey, estar? te digo una cosa, güey. Tengo nervios, güey, nervios, de los feos, güey. Así que hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos. Gracias por la espera. Un lugar súper cañón para mí regresar aquí. Y bueno, no es que te haga el feo, Aaron, ni nada, pero, güey, si Charlie, Uy. si Charlie, güey, se puso mal, güey. Ahora imagínate, güey, tú, güey, que me has dicho que hay lugares donde no te gustaría ir. Así que te doy la bienvenida, Aaron, conmigo esta noche. No quiero entrar, güey. No hiciste. Ay, muchas gracias por invitarme. Ay, Y bueno, hemos llegado. Aaron, te doy el gusto de que abras esa puerta. ¿yo? Sí, güey. No, mejor ya te agarro el celular y tú le abres, güey. No, güey, ábrele tú, güey. Pero tú vas a entrar primero. Sí, güey. Patrick Quiroz, amigo, muchas gracias, Le gracias voy a por poner esto. tu... No, no le pongas en el piso, se ofende, güey. ¿Qué hora? ¿Qué pasaría, güey? Agripina en este lugar, güey. No, neta que las cosas, no sé si ya me estoy yendo de al baño, al extremo, güey. Al baño en Monterrey es otra cosa, ¿no? Al exagerado, ¿no? Se podría decir así. Exagerado. Al exagerado. Ya va a empezar con miedo. No, ustedes tranquilos y yo calmado. Roch Medrano, saludos Ricky, esperemos te saquen un buen susto. Es que muy poca gente sabe lo que esta noche va a pasar. Que Así que, venga. ¿quieres hacer voy a hacer ese TikTok al rato, güey? No soy de TikTok, pero voy a hacer TikTok. Bueno, vamos a darle. Te saludan como siempre los ratapichos. Pues eso es una noche fría, desde aquí, desde Coahuila, desde esta casa. Así como les venía contando en Instagram, la gente que me siguió. Si no me han seguido, pueden buscarme como Ricky-Velázquez 4. Ahí pueden ver muchas cosas. Ahora sí, Aaron, te doy el gusto de abrir la puerta. Yo entro, no pasa nada. Pues nomás tiene una, debo decir, es con esta. Con huevos, güey. Pues con esta, pues con esta no creo que haga. No, exactamente. Bueno, Cristal López, saludos Ricky desde la tribu Kikapu, desde Musquis, Coahuila. Pues los saludo también desde aquí de Coahuila. Para ser exacto, me encuentro en San Antonio No de se las habla. Alazanas. Dice, no entren, qué miedo. Y sí, ¿eh? Cool. Se dice que todo aquel que agarra gripina se lleva una maldición. No, hombre, cállate la No, güey, no boca. te quedas porque la vas a aventar, güey. Güey, te encargo la llave porque lo más extremo es que esta noche vamos a pasar la noche aquí, ¿eh? Y bueno. Uy, ese ruidito, güey, que saca la llave, güey. Tú tienes que picar, ándale así. Veo cambios aquí, ¿eh? ¡Ey! Hola. ¿Qué perro soy yo eso, güey? Escuché como que cerraron algo, güey. ¿Quién vive? Bueno, voy a entrar, güey. ¿Qué fue lo último que te pasó aquí, güey? Güey, es que aquí, de hecho, recordaba estar aquí. Y hoy, ¿Viste? no mames, güey. ¿Tan rápido? ¡Ey! Güey, la viejita me odia, güey. Neta, la viejita me odia, güey. Cerraste con seguro la puerta. Es el reto, güey. No, ¿qué tal si quiero salir, güey? No, güey, no vas a salir, güey. Nadie va a salir hoy. Hombre, sí, déjale. Creo aguantar, pues espero aguantar. Bueno, amigos, ayúdenme a compartir esta Oye, la transmisión. dejo ahí, ya no le quiero. Pues ponla ahí. A ver qué pasa, güey. Agripina, ayúdame con la viejita. Agripina, la viejita se puso media tensa. Ayúdame esta noche. Ah, güey. Esta mano la tengo calientita, güey. Esta la tengo bien fría, güey. Dios mío, yo estaría igual que tú. Mira, ¿Qué güey. puta se está escuchando, güey?
Uy. Oh. A ver. Ay, güey. Ay, cabrón. No mames, güey. Uy. ¿Qué es eso, güey? ¿Quién vive? ¿Es el techo qué, güey? No sé, güey, se escucha feo, güey. Muchas gracias, Aymar González. Te pases, güey, ¿qué se vio? Señora. Siento como que viento, güey. Y está todo cerrado, ¿eh? Todo cerrado. ¿Y acá atrás qué es, güey? ¿Qué? Acá, en esa puerta. Sí, claro, yo investigué esta casa, pero el detalle es que la gente me pide que regrese a esos lugares donde está pesado, ¿eh? ¡Oh, la madre, güey! Pues no hay mucha necesidad de... Yo creo que quiero más de venirte, sentarte, güey, hablarle a la señora. María Plasencia, saludos desde Tijuana, mi querido Ricky, muchas gracias. ¿Con quién andas? Con el buen Aaron. Señora, no mames, güey. No te pases, güey. Oh, lo bestia, güey. Uy, güey, prende esta mamada, güey. Perdón, perdón. Güey. Te pasas, güey, no mames, güey. ¿Qué estás oyendo, güey? No mames, güey. Espérate. Ya, bien. Aaron, ¿estás bien? No mames, güey. ¿Eh? Al chile no me voy a quedar aquí, güey. No, pienso quedarme. ¿Y si prendemos la luz, güey? Al chile, güey, si prendemos la luz, güey. Yo vi una transmisión, güey, pasada. Estaban diciendo, Ricky, nada más alumbraste el, ¿cómo se dice? Uy, Eh, escuché como que pusieron. ay, güey. Y esta madre que no jala, güey. Se fijaron en la cama como que alguien puso sus manos en la sábana. Bueno, esto lo acabo de mover yo. A ver. ¿Cómo que sería? A ver, vamos a acomodarlo.
Aarón, No, vete a ver. Vete. güey. Te mamaste, güey. ¿Es neta? Neta, güey, está culero, güey, aquí. Güey, yo no sé si siento... Güey, ¿te vas a quedar? No. Nos vamos a quedar, güey. Algo que una camioneta, güey, si te quedas. ¿Eh? No, y menos con... Pero ¿cómo que nos vamos a quedar? No, aquí, güey. Esa es la idea. Güey, no me siento, no sé, güey, no me siento gusto, no sé qué pasa, güey. Yo no sé qué rollo, güey, en este lugar, güey. Se siente... No sé cómo decirte, güey. Déjame sacar el pie, güey. A ver qué dicen. Que no sea el que te acompañe, ya sabes. ¿Qué? Que no seas... Te vas a quedar conmigo aquí. Güey, no me voy a quedar yo solo, güey. No estaba... No me habías dicho que nos íbamos a quedar. Qué miedo, güey. Debiste de haberlo intuido, güey. Cuando te dije, vamos a quedarnos allá. ¿Cuándo me dijiste? Debiste haber pensado que te iba a decir, güey, que nos íbamos a quedar, güey. Pero deja, pongo el tripié. Disculpe si... Voy a poner el tripié. Me parece helicóptero, va. Espérame, déjame, no. Así. ¿Escuchaste eso, güey? ¿Sí escuchaste? Ay, güey. Oh, de Ver Rivera, Ricky, mejor tu poder salud desde Las Tejas. Muchas gracias, Ver Rivera. Y sin te paga, muchas gracias. A ver. No tengo el Kinect todavía. ¿Y ese qué? ¿Qué es? ¿Qué cosa? Detector de movimiento, güey. No, no lo pongo. Si lo debo de poner. Dice... Ok. ¿Sabes, Aaron? Yo tengo ganas de comprar la casa y destruirla, güey. Mandar a hacer una nueva. No sería mala idea. Porque hay una viejita aquí que molesta. O sea, es molesto. O sea, quiero hacer un detonante, güey, para que... Haz de ti, güey. Güey, ¿por qué no te sientas, güey? No, tengo miedo. Ok. Eso me da. Bueno, cualquier energía o espíritu que se encuentre en este lugar puede tomar la energía de Aarón, No. sus miedos. Escucho algo acá, güey. Brincaré en sus camas. Acomoda las sillas, güey. Dicen que acomodemos las sillas. ¿Yo? No te pases, güey. Neta que se siente bien raro aquí, güey. No sé tú lo que sientes, no sé. Quiero un vaso de agua. Señora, me voy a quedar toda la noche en su casa. Hola, madre. Güey, quita eso, güey. No sé, güey, no sé. No sé qué fue ese ruido, güey.
Güey, algo me está pasando, güey. Mira, no es normal en mí. Úsalo, No, les puedo decir, A ver, graba a ver si se puede no ver sé qué si pueden chingo. captarlo. No sé si pueden captar esto. Ay, no, como si lo captan. Mi cuerpo está reaccionando tú. No sé, mi brazo, no sé si. No, no sé. Fue algo raro. ¿Qué dicen? Siempre te pasa lo mismo, Ricky, ya basta. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué? No sé. Dice, no vayan a salir con que mejor se van. No, la verdad no, si no vamos a quedar toda la noche, eso es algo que va a pasar. Sí, exactamente, eso va a pasar. Aquí nos vamos a quedar. ¿Sabes qué? Me gustaría poner detectores de movimiento, güey. Vamos a ver qué onda. Pues empiezan a escuchar más cosas. No sé si tú también lo captas. Yo creo que una apuntando el ropero. Voy a poner aquí una, no sé si está apagado, sí. Listo, una que se quede en el ropero y la otra también el ropero, pero de este lado, ¿no? Cualquier movimiento, si hay algo aquí, pues lo va a detectar. Así que, ¿tú crees que sea buena idea brincar en la cama? Ok, Ay, con la gripina yo no falta. vamos a ponerla aquí. Aquí voy a ponerla. A ver si puede. A ver que se mueva. A ver. Listo. Ok, vamos a molestarla. Si estás en este lugar con nosotros, puedes tomar mi energía. Acércate. Muéstrate. ¿Escuchaste eso, güey? Como que alguien se Como- quejó, ¿no? Sí. Como que llorara o algo así. A lo mejor quiere ayuda. Dame una señal que estás aquí. Voy a tirar ese ropero. No No. te pases, güey. No te pases, güey. Neta, no te pases, güey. Voy a tirar el ropero. ¿Qué fue eso, güey? ¿Te molesta la luz? ¿Te molesta la luz? Estos detectores no se mueven, no sé, ¿cómo se dice? No son con la luz, o sea, miren, se los garantizo, ya les hemos hecho pruebas, no se activan con la luz.
Nada con la luz. Si estás en este lugar, manifiéstate. Un perro llorando fuera de la casa. Mami, güey, ¿qué fue eso, güey? Escuché un mami, güey. Espero que ustedes lo hayan captado. Yo escuché un mami, muy bajito. Ok. ¿Ustedes escucharon el mami o no lo escucharon? Señora. Señora, ¿puede acercarse? Señora. Lo primero que voy a hacer es tirar todos los muebles. Me voy a venir. No. Ay, escucha, escucha. ¿Qué es ese ruido, güey? ¿Qué? No logro entender qué es ese ruido, güey. No será el ropero, güey. Pues no, porque ahí está el detector. Se me hace que lo que voy a hacer, güey, es. Como está haciendo frío, vamos a prender las sillas, güey. Vamos a tirar todo. Sí, voy a sacar las sillas y todo. Voy a construir una sala de billar. Va a haber mucho ruido aquí en esta casa. ¿Alguien puede traducirle a la persona que está preguntando que no habla español? Voy a tirar sus macetas. Güey. Escuché una risa, güey, no sé tú. Escuché como que dijo algo. Así estaba Agripina, güey. No, Así estaba. no. Me asusté. De una forma que no se nos vaya a caer. Donde si se cae. Si estás en este lugar, no me voy a aventar esa cosa otra vez, güey, porque Uy. a ver, quédate. Listo. Güey, ¿qué pedo con eso, güey? Uy, güey. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Me detecta a mí? ¿O qué pedo, güey? ¿O
qué es? Aarón. Ah, no te muevas, güey, porque sigue sonando. No es la luz, güey, te lo garantizo que no es la luz. ¿Y ven? A ver, le voy a dar. No es la luz. ¿Tú agarras esa almohada, güey? O ya estaba así, güey. Si ya estaba así, pues dime, sí, sí, estaba así. No me acuerdo, la verdad. No, yo no me acuerdo tampoco, eh. Si esta es su casa, ¿por qué no sale de donde A está? ver, escucho algo aquí en la puerta. Aarón. No. Aarón. No, ya el chile ya no me quedo aquí. Uy. Güey, cálmate, cálmate. Ahí Ahí viene. va, ahí va, ahí va, ahí va, güey. No mames, perdónenme mi lenguaje tan... Ok. Yo creo que esto, o sea, el ropero, güey. ¿Qué es eso, güey? Ese no te no. Ese no soy yo. Agripina. Agripina, voltea. Yo creo que es el ropero, güey. O sea, 100% creo que es el ropero, güey. Ya. O sea, definitivamente es como que lo que está más apegado a ella. Voy a tirar este ropero, lo voy a hacer leña. Voy a hacer leña de este ropero. Me gusta como para hacer una carnita asada. Escucho un ruido horrible, güey. Así como un... ¿Cómo se le llama? ¿Cuál es de las víboras, güey? Como así, algo así. Exactamente, Como que Brisa. está susurrando. Exactamente, Brisa. Así es lo que acabo de escuchar. Como de víbora, como si hubiera una víbora aquí. A ver. ¿Te imaginas, güey, que me devuelva? Si te imaginas que me devolviera el saludo o el... A ver, dale un golpe nada más. Hola, no. ¡Hola! Madre, güey. No. ¿Qué es eso, güey? No sé qué es ese ruido, güey. Vamos a ver. Lo escuché cada vez más cerca. Güey, se siente raro, güey. Hay algo como si tuviera presión, ¿no sientes los oídos raros? Así como zumbido, güey. A ver. Mucho ruido. ¿Así tenía la muñeca? A ver, ustedes díganme.
¿Así la Y la tenía? pusiste volteando para... ¿En esta posición estabas? ¿Cómo? ¿Así? O sea, la tenías en esa posición Ajá. ¿Y luego? y estaba volteando para enfrente de ti. Ay, güey, no mames, me mueve la cara. Agripina, ¿tienes miedo? Agripina. Agri. Hay algo raro en la muñeca, güey. Apaga esas chingaderas, güey. ¡Ah! Hay algo ahí, güey. Neta, güey. La muñeca está rara, güey. Y así no estaba, güey. Me vuelvo como a acomodar otra vez. Así no estaba, güey. Volteando, para allá no estaba. A ver, déjala acomodo. La voy a poner derechita. Espérate. Ahí voy. Espérate que se me movió esto. Es que esto se mueve. Ya, ya, ya. Ok, ya. Sí está derechita, derechita. Agri. Güey. Me siento raro, güey. Me siento sí lo traigo. Micrófono, güey. ¿Qué pedo con esto? Ahí está. No, güey, yo creo que la muñeca hay que sacarla, güey. Hay que sacar la muñeca, güey. No de la casa, pero sí, no sé, güey. Ropero. Ok. Perdón, Agri. Ponle una forma que no la vayas a... Ahí estás. Agri. Agri. Agri, ¿estás bien? A ver, vamos a ver su mirada. Tienen razón. La veo rara, güey, porque esa muñeca tiene cara de felicidad siempre, güey. Vamos a ver. Agri, ¿está contigo? Voy a prender este ropero con todo y lo que esté dentro.
Toca el ropero. O sea, tú tócale. Yo te grabo. ¿Cómo que lo toque? Sí, pégale. O sea, pégale al ropero. Uy, ¿Qué? me escucho como un quejido, güey. Tócale 3 veces. La cocina, güey. Hay algo en la cocina, güey. No quiero enfocar, güey. Escucho como un llanto. Pero ¿qué está pasando allá? Mira. Voy a mandar a tirar este ropero. Lo voy a empezar a romper. Es en la cocina, güey. Escucho. Escucho como un no. Uy, ¿Escuchas eso? Como si como alguien, un pie, como si algo estuviera aquí. Ok. ¿Cómo te sientes? no, güey. Ok. Escucha raro. Apaga la luz enfrente del espejo. Yo invoco y evoco cualquier ser de oscuridad que se encuentre en este lugar. Si estuvieras en paz, estuvieras en otro lado. No puedo creer que algo de luz se encuentre aquí. Si hay algo que quieras decirnos, este es el momento. Muéstrate, muéstrate, muéstrate. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Aunque sea que está aquí, güey, está terco con este ropero, güey. Déjale un comentario, dice María del Carmen Camargo Valderas. Este vato está como el de la mano peluda, no sabe ni tantito de esto y le quiere hacer el cuento, je, je, je. Le dice que va a quemar el ropero, como si la Agripina le contestara. Y saben qué es lo interesante, déjale contesto aquí en el espejo. Con todo respeto, lo hago y sabe por qué. Porque al menos lo intento y no me quedo criticando a la gente que lo hace.
¿Sabe, señora? Ha pasado mucho tiempo. Me gustaría verla. Yo sé que tal vez me he portado grosero. Le he dicho que voy a quemar su casa. Le he dicho que voy a quemar su ropero. Tal vez tantas cosas. Aarón, en el ropero, güey, fíjate, güey, hay una sombra, güey, grandota. Una cabeza que se está moviendo, güey, si la ves, güey. Algo oscuro, güey. Algo muy oscuro, güey. Ay, güey. ¿Escuchaste eso, no? Un silencio muy incómodo. Es raro, ¿eh? Ya no se ve la sombra, güey, que se veía, güey. ¿Qué pedo con eso, güey? ¿Crees que haya llorado Espina, güey? ¿Estás bien? Ari. Vas a tocar. No mames, güey. ¿Qué, oye? Ok. Voy a poner el detector de movimiento aquí. Me lo acomodo aquí, ¿no? Está duro, sí. No, o la pongo aquí, güey, pues, ¿para qué batalla? ¿Sí? Ahí. Listo. Detector. ¿Me pones el otro? Sí. Pero vamos a hacer una cosa, güey. ¿Dónde está? Que no nos capte a nosotros, güey, porque va a estar Pitando. Sí. Los dos van a estar con. Bueno, sí, ¿no? Así. Listo. No, no sé. Ahí. Ahí. Listo. ¿Crees que se enoje si me acuesto en su cama? Acuéstate tú en aquella, güey. No te vas a acostar conmigo, acuéstate allá. No, 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 pido. Ajá, vete para allá. ¿Qué se oye, güey? ¿Los prendiste? Sí, están prendidos.
Sí, cierto, güey. Pon uno en el ropero, güey. Dentro del ropero pon uno. ¿Dónde? Este. Vamos a apagar la luz. Sale. 5, 4. Sí. Sabía que iba a salir con eso, güey. Me subo los pies. Ahí va. Tengo miedo, pero pues ya que. Ahí va. 5, 4, 3, 2, 1. Cualquier ánima, espíritu, demonio que se encuentra en este lugar, eres bienvenido. Puedes acercarte. Acércate. Dame una señal que estás aquí con nosotros. Acércate. Toma de mi energía, acércate. ¿Qué soy yo, güey? El golpe en el ropero, güey. Oh, no te pases, güey. Se ven unas caras horribles, güey, con la luz roja, güey. Muchas caras, güey. Oh, güey, ya me siento mal, güey. Como si tuviera temperatura o algo así, güey. Como tienes escalofríos, cuando tienes temperatura, así me siento, güey. Señora, o eres un demonio. ¿Qué eres? ¿Le incomoda mi presencia en este lugar? ¿Sentiste, güey? Se sintió que se... Hay una esquina. Sintió. Se sintió que se movió, que como si se hubieran sentado, ¿eh? Mira, parece como que está ali. Está encendido. Oh, güey, parece que está en la cocina, güey. Señora, solo va a haber una forma que me vaya de su casa. Si quiere que me vaya de su casa, manifiéstese. Señora,
se siente horrible, güey. Tengo mucho escalofrío, güey. Y la verdad no pienso quedarme aquí, güey. Pero tenemos que quedarnos aquí, güey. No puedo, güey. No va a haber de otra, güey. Y me encierro una camioneta. Nah, ¿y yo me voy a quedar aquí? No, no hay que ver. Te digo una cosa, o sea, sí se siente el ambiente, pero como que ya bajó, ¿no? A ver. Señora, si está con nosotros, ¿puede mover a Agripina? En el espejo funciona. Y ahí va de vuelta. Ahí va de vuelta. Señora. Verga, güey. ¿Estás bien, güey? ¿Qué tienes? ¿Eh? ¿De qué? ¿Por qué? Hola, mam. Güey. ¿Estás bien, güey? Sí, pues es que... Neta, di la verdad, güey. ¿Estás bien? Te veo mal, güey. No, güey, ya. ¿Qué? No, ¿Qué? ya, ¿Sabes qué escucho? Como un perro, güey, cuando se sacude, güey. como que ya está. Tío, una cosa, necesito fumar, güey. Se oye mal, güey, pero tengo que hacerlo, güey. ¿Qué te pasó ahí, la verdad, güey? Es que sentí como que me dio un bajón, güey, no sé, güey, o sea... ¿Te tocaron? Es que no, o sea, nunca me han... O sea, nunca he sentido eso, pero, o sea... No. Güey, ¿crees que nos vamos a quedar, güey? ¿Eh? Yo no, ¿Eh? yo no pienso, güey, no, la verdad. Güey, no, está muy feo esto, güey. Te digo una cosa. Es como que es un momento, güey, que me dijeras, entra o así. Y ahorita siento raro, güey. O sea, me siento mal, güey. Extraño, güey. O sea, yo porque estás aquí, pero sí se siente feo, güey. Y es que ya no. Escuchan voces, güey. ¿Qué está pasando, güey? A la madre, güey. Carón. No mames, güey, ya no sé qué hacer, güey. Güey, se empezó a brotar todo, Todo, güey. güey, todo. Ya no sé qué hacer, güey. ¿Sabes, güey, cuál es el...? Güey. Oye, güey. Hay algo aquí, güey, gacho, güey. Mal, güey. Mal, güey. Mal. Ya no sé qué hacer, güey. No, güey, algo no anda bien, güey.
pasando, güey. Entonces que todo, güey, se está moviendo así, güey. Y lo que dijimos de quedarnos aquí la noche es real. Espero que como sepa. Escucho como una lechuza, güey. Güey, ni siquiera está haciendo aire, güey. Te lo juro, ni siquiera está haciendo aire. No sé cómo mostrarles, güey. A ver. Que no hay aire. Miren. Que alguien está atrás de nosotros, güey. A ver. Te veo mal, güey. Estás pálido, güey. Estás muy pálido. ¿Te sientes bien, güey? Ya. ¿Te quieres ir? Bueno, nos podemos ir, güey. O sea, muy pocos saben del tiempo que se tarda en llegar hasta acá, güey. O sea, el tiempo que se tarda, güey, es mucho, güey. Al chile me voy a sentar tantito. Siéntate, güey. Si te sientes mal, siéntate, güey. Te digo una cosa, güey. Güey. O sea, ¿qué significa eso, güey? No sé qué hacer, güey. Todo se empezó a poner tenso, güey. Todo empezó a ponerse mal. Los perros, güey, todo. ¿Qué hago? El Spirit Box. Recuerden que lo dejé en Tamazula. Spirit Box, así se dice, creo. No es Spirit Box. Spirit Box. Así no era. No, pues, no hay otra, güey. Y aunque para salir, güey, ocupamos. Güey, tengo miedo, güey. Ay, güey. Güey, mira eso. ¿Eh? Güey, está poniéndose más tenso, ¿eh? Más tenso. Ciérrala, güey. No, güey.
Güey, no te metas así, mira, güey. No, güey, yo pensé que venías. Pues te estoy diciendo. ¿Eh? Pensé que venías atrás de mí. Sí. ¿La dejamos ahí o qué? ¿Eh? A ver, silencio, güey. Se está escuchando algo como perros, güey. Oh, no, no, ¿qué le moví? ¿Qué le moví? ¿Qué le moví? Ay, ay, ay. ¿Qué? Hay algo que ya no está normal. Oh, a mi codo, güey. Uy, escucha. Escucha, escucha. Perdón. Pues ya no se puede, güey, ya. Ya no se puede, güey. No, ya, ¿Eh? güey. Ya. Me estoy quedando sin energía, güey. Yo, güey, no sé, ya no sé si sea desvelo o no sé, güey. Me siento mareado. Vamos a darnos un tiro para platicar, güey. Ya, ¿por qué no? Ponte ya, güey. Pásate, pues ya siéntate aquí. ¿Eh? Por eso acá. ¿Sí cabes? Espérame, déjame. Me vas a tumbar. Ay, güey. Ay, no mames, güey. Ay, güey, me siento raro, güey. Siento, te juro que siento la cabeza, güey. Rara, güey. Siento emoción. Estamos ante algo chido. No sé, güey, no sé qué es. No te sé explicar, güey. Se movió eso, güey. Sí lo viste, ¿verdad? Lo vi y lo escuché. Neta, güey. ¿Qué? Vamos a quedar. Sí, güey, pues no, ¿qué hacemos? Pero ya te podía decir, no, sí, vámonos, pero no. Me siento raro, güey. Y es que es raro, güey, estar aquí, güey. Uy, Escucho algo. sí, güey. ¡Ey! Señora. Uy. ¿Qué fue? Ya. Hijo, ya. ¿Ya? Uy. Señora. Mira, güey. No mames, ya, güey. 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 Señora, manifiesta.
Oh, te pases, güey, ya, güey. No mames, güey. Güey. Ay, no mames, güey, ya. Güey, hasta me corté, güey, con la lámpara, güey, ya no sé, güey, qué pedo, güey. Güey, ten, ya, güey. Yo sé que no es la muñeca, güey. Yo lo sé, güey. No mames, güey, no, güey. Güey, me gusta, no sé si... Ponlo en el mío, güey. Siento que se me va a salir. No puedo controlar, no puedo controlarme la... No puedo, güey. Mi mano, güey. Siento raro, güey, mi brazo, güey. ¿Escuchas esas voces, güey? Eso tiene una energía muy fuerte, güey. No sé, güey. No, la verdad no sé, güey. Me siento... Déjale que. Ya no aguanto la espalda, güey. Voy a dejar esto que gripen. Sí, está bien. ¿Quién que los dejemos solos, güey? Voy a hacer esto para acá. Dale, pues. Déjala ahí. Déjalos solos. Como quiera la noche es algo larga, disculpen, pero aquí vamos a pasar la noche. Dejé la lámpara en la cama, güey. Ve por ella, güey. Vamos, pues. Déjame agradecerle a alguien. A María Navarrete, gracias Ricky por todo lo que haces, ¿no? Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Ok, lo que voy a hacer es salirnos, pero voy a dejar sensores en el cuarto, ¿ok? Dejo sensores. Un sensor aquí y el otro lo pongo por acá en el lugar. Acá.
Sensores puestos, todo puesto. ¿Listo? Todo listo. Ok, los vamos a dejar grabando solos. Ey, No, ya, yo no sé qué. Yo creo que estaba aprendiendo, pero. Güey. no mames. No, no, güey. Güey. Eso no es normal. Güey. No es normal, güey. Acomodar las sillas. Acomodar las sillas. Acomodar las sillas. ¿Qué pedo con las moscas? ¿Qué pedo con las moscas, güey? Güey, ¿se está llenando de moscas? No mames, güey, se está llenando de moscas, güey. Aaron, esto ya no es normal, güey. Algo mal. Moscas, güey. Moscas, muchas moscas. Si estás con nosotros en este momento, toca los aparatos. No, güey. Pero que se. Güey. No, güey, esto ya no es normal, güey. Para nada. Está llenándose de moscas, hay mucho movimiento. Creo que sí nos vamos. Sí, nos vamos. No, ya no es normal. No es normal. Hasta yo sé cuándo es un límite. De decir, ya. Mucha actividad, güey. Tanto que no me quiero salir. Está lleno de moscas este lugar. Tú sabes que no había moscas. No. Se está llenando de moscas. Es que si usted viera la cantidad de moscas que hay. Y no había nada de moscas. Está lleno, lleno de moscas. Güey. ¿Estás enterrado en este lugar? ¿Quieres que te saque de aquí? Esto yo creo que es muy difícil porque está lleno de moscas y eso hasta yo sé que es malo. Tanto que no tengo confianza de salirme. Con eso tiro todo. O sea, no, muchas veces... Yo no me quiero ni mover de aquí, güey. Acabo de ver una sombra enorme allá en ese cuarto, güey. O sea, muchas veces aprovecharía y diría, si me quiero salir de aquí, ¿no? Digo, me salgo y fumo o algo, pero no me siento como... Para moverte. No me siento bien.
¿Eres un demonio? Güey, se nos están dejando venir a nosotros. ¿Eres un demonio? ¿Cuál es tu nombre? Ya, ¿no crees que ya? No, la verdad yo no puedo, güey. Ya, güey, yo digo que ya. Ya vámonos, güey. En Chile, yo voy a... Ya, güey, yo ya. ¿Qué? No, yo ya me voy, güey. ¿Ya? Ya, güey. Al Chile, perdón, güey, pero no, se siente muy... Mira, no. Pues yo creo que también se nos está llegando el momento. Como quiera, si es que no nos vamos a quedar en la camioneta. A ver, les voy a mostrar dónde está la camioneta. La camioneta, ay, no se ve así, pero a ver, tampoco se ve así. Bueno, la camioneta está aquí afuera. Voy a dejar grabando cualquier actividad aquí, lo voy a dejar. Yo también vi una sombra negra enorme que pasó allá. Una sombra muy, muy enorme. Ya los he dejado, solos no sé, ya no sé si yo pueda ver más. Esa es algo más. Miren. Para empezar, está en la entrada. Para empezar, miren. El otro, pues parece que está aquí. No. O sea, ya. No sé si pueden notar la cantidad de moscas que hay. Pero bueno, espero que hayan disfrutado esta transmisión. Miren, moscas por todos lados. Bueno, es que hay muchas cosas que ya no están bien. Y yo espero que de todo corazón. Una es que la batería ya no me alcanza. Ya llevamos pues mucho rato transmitiendo. Traté de hacer más tiempo de lo normal en este lugar, pero cada vez es más tenso y la cantidad de moscas que hay aquí es sorprendente. Este, yo sé que les gustaría que los dejara solos, pero puede que vuelva más tarde, ¿no? O los grabe, o no sé, pero yo ya necesitamos, créanme lo que cuando les digo, que está muy pesado, necesitamos salir. Está cañón. Ok. Es difícil esto. Les digo bien, espero que no se molesten, espero que hayan disfrutado. Yo más que, ¿qué más quisiera, la verdad? ¿Qué más quisiera? Así que, bueno, es verdad, quieren sus 5 minutos solos. Y quieren 5 minutos solos. ¿En la barra o aquí? ¿Dónde? Mirando el ropero, ¿verdad? ¿O dónde? ¿Mirando el ropero? Ah, ya tengo una idea. Sí, o sea, mirando el ropero. Sí, ¿Sí? pues sí sería. ¿O dónde? Decían que en la barra. La barra. ¿En la barra o qué? ¿En la cocina? ¿En la cocina o en la barra? En una cama. En una cama me parece. Parece. Me parece bien. Yo creo. O en la barra. Yo- En la mesa mirando la cortina también me suena. Pero pues sí se verá bien. Pues yo creo que sí, ¿no? En cualquier Pues vamos a parte. ver cómo se vería de. O.
O sea, ajá, aquí lo dejo. Sí, mirando hacia acá. Mm, O sea, en la barra o aquí. Que se vea ¿Cómo? En la que se vea cómo. la gripina. ¿Mm? En la mesa. Sí. Ok. Los dejo solos un ratito. Entonces, pues no sé si exactamente ahí estaría bien o no estaría bien. ¿Tú qué dices? O afuera, güey. No, Mejor desde afuera, güey. ¿Eh? pues es que yo si salgo ya, Ya no vas a entrar. ya la verdad ya preferiría quedarme ya afuera. Ok. Ah, que les estorbaba, güey, creo. Pero sí. A ver, dame la luz. Así. Aquí, exactamente aquí. Pues sí, que se va por allá también. O sea, quieren ver así mero, mirando las cortinas. Arriba del refri. Arriba del refri. Pues digo que está bien, ¿no? ¿Dónde? O sea, o sea, así como está. ¿Cómo? Así, sí. Así como está, luz roja. Pues, es que no entiendo. ¿Aquí los dejo solos o los dejo allá? Mirando el ropero o mirando hacia acá en una esquina. Es pregunta, ¿eh? ¿Dónde? Así está bien, ¿no? Ok. A ver, ahí está bien. Al patio no. Al patio. ¿Dónde prefieren que nos vayamos? Pues pregunta si nos salimos al patio o... ¿A dónde nos salimos? Muy bien. Al patio o enfrente? Al auto. ¿Tú traes con qué ver? ¿Sí? Pues mi celular. Pero cerraste la puerta de aquí. ¿Por qué? ¿Sí? ¿No? ¿Tú cerraste esta puerta o no? Sí. No, güey. No te pases, güey. No te pases. Te pasas, güey, neta, güey. No quiero moverme, güey. Ay, no mames. Ustedes quieren que me salga, yo no me quiero salir. Chinga, que estoy como que cualquier pretexto para no salirme. Ay, güey. Neta que no. Se los juro que no. Se los juro. Sí, cierto. Al patio porque luego ya no se quiere regresar. ¿Traes con qué verlo o no? ¿Con luz? No, con que ver el video. Ah, no. Sí. Sí, sí traes. Te hablo. Pues no sé si cargue. O sea, sí traes datos. ¿O no? O no sé, güey. Vamos entonces. ¿Qué haces?
quieres que nos tienen encerrados o qué?
Nos habló la viejita aquí afuera, güey, no mames, güey. Otra micrófono. Nos habló la viejita ahí, güey. No manches, güey. No, güey, es que ya está mal este rollo, güey. Sabes que yo voy a aprender todo ya, güey. No, ya. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pedo, güey? ¿Eh? No sé, güey. Oye, yo creo que ya, güey. ¿Eh? Ya, ¿verdad? Ay, güey, está cabrón, güey. Neta que está pesado, güey. Pues yo creo que ya. Y nos vamos a quedar afuera. Pues yo la verdad yo me quedo en la camioneta. Bueno, amigos, yo creo que esta noche ya nos excedimos de tiempo. Está cañón. Yo voy a dejar grabando el celular, voy a dejarlo, la cámara también la voy a dejar grabando. Voy a dejar la grabadora ahí en ese ropero. Cualquier cosa, si hay algo bueno lo subo el video, si no cualquier cosa aquí vamos a estar. Los queremos mucho, espero que hayan disfrutado tanto como nosotros, pero cada vez se está poniendo peor este lugar. Espero que les haya gustado esto, a tú yo lo veo mal, no sé qué tengas. No, pues ya. Bueno, espero que lo hayan disfrutado, los quiero mucho a todos, pásenlo bonito, muchas gracias a todos los que comentaron, compartieron, donaron, de verdad los quiero mucho. Nos vemos mañana desde Monterrey, otro video.